Bien, mi nombre es María José Martínez Camacho, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas. En este video hablaré acerca del genoma procariota. Bien, listo. ¿Qué es el genoma procariota? En algunos libros lo podemos encontrar como genoma procariotas y en otros como procariontes. Sea cual sea la forma en cómo lo encontremos, está muy bien dicho. Ahora, son organismos unicelulares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de organismos unicelulares? Bueno, nos referimos específicamente a las bacterias y arqueas, que son de tamaño pequeño, entre 0,2 y 5 nanómetros de diámetro, con una membrana plasmática rodeada generalmente por una pared rígida y con diversas estructuras superficiales. Hay una característica importante en ese genoma procariota que es que carece de membrana nuclear y de orgánulos, como lo podemos observar en la imagen de aquí. Carece de orgánulos y de cualquier otro tipo de compartimentación interna. Este genoma procariota es comparativamente de tamaño pequeño y relativamente sencillo. Se reduce a un único cromosoma formado por una molécula circular de DNA, localizada en suspensión en el citosol, pero se va a encontrar anclada a la membrana, constituyendo la zona nuclear o nucleoide, sin membrana que la delimite. En ese genoma procariota es frecuente encontrar además una pequeña cantidad de material genético extra, no esencial, en forma de pequeñas moléculas circulares de DNA. Estos son los llamados plásmidos. Aquí los podemos observar y aquí también en esta otra imagen. Los plásmidos poseen la propiedad de replicación autónoma, que quiere decir que se pueden replicar sin coordinación con la división celular y van a desempeñar un papel muy importante al codificar proteínas que confieren resistencia a los antibióticos u otros materiales tóxicos. Seguimos. Sabemos que el genoma procariota consiste en un único cromosoma, una molécula circular de DNA. Si se desenrolla el cromosoma de la bacteria E. coli y se extendiera completamente, mediría 1 milímetro de largo. Sin embargo, la molécula de DNA bacteriano está tan compactada que cabe cómodamente dentro de la célula. Ahora, ustedes se preguntarán a qué se debe esta compactación. Y bueno, esta compactación se debe a la unión de pequeñas moléculas de carga positiva, que neutralizan las cargas negativas del DNA y evitan la repulsión entre distintas partes de la molécula, y a pequeñas proteínas que se unen al DNA y facilitan su plegamiento. Además, el DNA se enrolla sobre sí mismo gracias a la actividad de la enzima girasa, que agrega vueltas a la molécula y promueve su superenrollamiento. Con frecuencia las regiones que codifican polipéptidos con funciones relacionadas se presentan juntas, formando una sucesión en el cromosoma bacteriano. Estos grupos funcionales llamados cistrones pueden codificar, por ejemplo, 2 cadenas polipeptídicas que formarán una única enzima o 3 enzimas que trabajarán en una misma vía metabólica. Los cistrones suelen transcribirse en moléculas únicas llamadas RNA policistrónicos, en contraste con los RNA monocistrónicos, que poseen la información para un único polipéptido. La síntesis de grupos polipéptidos que trabajan juntos constituye una manera simple y eficiente de controlar su aparición simultánea cuando la bacteria los necesita. Además del cromosoma circular, como ya lo dije en la anterior diapositiva, los procariotas suelen tener pequeñas moléculas circulares de DNA llamados plásmidos, que van a ser capaces de replicarse en forma autónoma. Ahora tenemos la regulación de la expresión génica en procariotas. En el curso de su larga historia evolutiva, E. coli y otros procariotas adquirieron la capacidad de utilizar una inmensa variedad de moléculas para su crecimiento. El éxito de E. coli se basa en su versatilidad en el uso de nutrientes. Puede fabricar alrededor de 1700 enzimas y otras proteínas diferentes y así aprovechar casi cualquier dieta. A diferencia de los organismos eucariotas, como los humanos, E. coli puede sintetizar cada uno de sus aminoácidos a partir de un amoníaco y una fuente de carbono. En términos energéticos, E. coli es también altamente eficiente en sus actividades de síntesis, ya que no produce todas las proteínas posibles al mismo tiempo, sino solo cuando las precisa y en cantidades necesarias. Como por ejemplo, la presencia de un alimento como el disacárido lactosa induce la producción de la enzima beta-galactosidasa necesaria para desdoblar la lactosa en glucosa y galactosa, sus dos monosacáridos, y utilizarlos como fuente de carbono y energía. Las enzimas cuya concentración aumenta en respuesta a señales ambientales se van a denominar inducibles.
Por otra parte, la presencia de ciertos metabolitos pueden inhibir la transcripción de un grupo de genes. Este es el caso del aminoácido triptófano en E. coli. Los genes que codifican las enzimas necesarias para la biosíntesis del triptófano están agrupados y se transcriben en una única molécula de RNA que se produce continuamente cuando el triptófano no está presente. Pero en presencia del triptófano, la producción de las enzimas se detiene. Las enzimas, cuya síntesis se reprime en presencia de los productos de las reacciones que ellas mismas catalizan, se denominan reprimibles. Es oportuno aquí distinguir entre inducción y activación enzimática. La inducción implica la fabricación de una cantidad mayor de moléculas de enzima, mientras que la activación implica que las enzimas ya presentes en la célula aumenten su actividad catalítica al unirse a otra molécula facilitadora. La regulación de la síntesis de proteína podría ocurrir en muchos puntos dentro del proceso del flujo de la información genética. Sin embargo, en los procariotas la regulación ocurre principalmente a nivel de la transcripción, lo que resulta muy eficiente porque evita la síntesis innecesarias de polipéptidos. La regulación implica interacciones entre el ambiente químico de la célula y ciertas proteínas codificadas por genes reguladores. Estas proteínas reguladoras pueden funcionar como controles negativos al reprimir la transcripción del RNA o como controles positivos al intensificarla. El hecho de que en procariotas el RNA se traduzca en proteínas en forma inmediata, aún antes de que se haya completado la transcripción, y se degrade tan rápido incrementa aún más la eficiencia de esta estrategia de la regulación. Listo, tenemos el modelo del operón. El conocimiento actual acerca de la regulación de la transcripción en los procariotas se basa en el modelo del operón. De acuerdo con ese modelo, los grupos de genes que codifican proteínas con funciones relacionadas se disponen en unidades, los operones, de manera que se transcriben todos o no se transcriben. Un modelo operón comprende el promotor, los genes estructurales o cistrones y el operador. El operador es una secuencia de nucleótidos situada entre el promotor y el o los genes estructurales, como podemos observar aquí. La transcripción de los genes estructurales depende de la actividad de otro gen, el regulador, que puede estar localizado en cualquier lugar del cromosoma bacteriano. Este gen codifica un represor, una proteína que se une al operador. Cuando un represor está unido al operador, obstruye al promotor. En consecuencia, la RNA polimerasa no puede unirse al DNA, o si se une, no transcriben ningún gen. El resultado en cualquier caso es el mismo, no hay transcripción. Sin embargo, cuando se elimina el represor, la transcripción puede comenzar. La capacidad del represor para unirse al operador y así bloquear la síntesis de RNA y por lo tanto de proteínas. Todo eso depende a su vez de otra molécula, que se funciona como un efector, según el tipo de operón. El efector puede activar o bien inactivar el represor, para este operón en particular. El operón LAC es un ejemplo en el que el efector funciona inactivando el represor, cuando hay lactosa en el medio, obviamente del cultivo. El primer paso en su metabolismo es la producción de un azúcar, íntimamente relacionado, un isómero de la lactosa, denominado alolactosa, que se une al represor y lo inactiva, separándolo del operón LAC. La alolactosa actúa como un inductor, uniéndose a la proteína represora, al producirle un cambio conformacional que lo inactiva. Como consecuencia, la RNA puede comenzar su movimiento a lo largo de la molécula DNA y transcribir los genes estructurales del operón en moléculas de RNA que luego serán traducidas en las enzimas involucradas en la degradación de la lactosa. En el caso de un operón reprimible como el triptófano, la presencia del aminoácido activa al represor correspondiente. El represor luego se une al operador y así bloquea la síntesis de las enzimas, que ya no son necesarias, dado que el aminoácido se encuentra en el medio. Los represores de los operones lactosa y triptófano, así como las proteínas reguladoras de otros operones lactosa, son proteínas alostéricas, es decir, capaces de cambiar su conformación tridimensional cuando interactúan con moléculas pequeñas que se unen a ellas, específicamente tales como la lactosa y el triptófano. Listo. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Hemos comparado el genoma eucariota y el genoma procariota.
Vamos a empezar con las diferencias. En el genoma eucariota, el DNA de los eucariotas está distribuido en varios cromosomas. En cambio, en el procariota llevan la información en un único cromosoma circular o en ocasiones también, como ya lo mencioné, en plásmidos. En el genoma eucariota existe mayor cantidad de DNA. Existen también genes interrumpidos por intrones. En cambio, en el genoma procariota hay una menor cantidad de intrones. Ahora, aquí tenemos el porcentaje, se podría decir, exacto de exones e intrones que existen en el genoma eucariota y en el genoma procariota. Recordemos que exones e intrones son unas regiones del ADN. Pero ¿cuál es la diferencia de los exones y de los intrones? Bueno, que en los exones codifican las proteínas y los intrones no van a codificar ninguna proteína. Entonces, en el genoma eucariota tenemos 2% de exones y 98% de intrones. En cambio, en el procariota existen más exones que intrones. Tenemos el 98% de exones y 2% de intrones. Seguimos con las diferencias. Los genomas eucariotas, hablando de animales, plantas y hongos pluricelulares, contienen muchas secuencias no codificantes que no se transcriben en moléculas de RNA. En cambio, en el procariota, en los compactos genomas procariotas, prácticamente todo el DNA se expresa. En el genoma procariota existe una organización en operones, E. coli, aproximadamente 600 operones con 2 o más genes. Y en el eucariota tenemos que existen cromosomas cuyo DNA están íntimamente asociados con proteínas. En cuanto a las semejanzas, ambos poseen cantidades de exones e intrones, contienen material genético y una membrana celular que los cubre. Seguimos. Como caso clínico tenemos el síndrome de Marfan. Este síndrome de Marfan es un trastorno que afecta al tejido conectivo. Como ya sabemos, el tejido conectivo está formado por las proteínas que le brindan apoyo a la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y otros órganos. Una de estas proteínas es la fibrilina. El síndrome de Marfan es el resultado de un problema con el gen de la fibrilina. Este síndrome puede afectar al corazón, a los ojos, los vasos sanguíneos y los huesos. Las personas con síndrome de Marfan suelen ser altas y delgadas y tienen brazos y piernas y dedos largos. Las personas pueden sufrir áreas de dolor, como por ejemplo en la espalda. En cuanto al corazón, puede haber un prolapso de la válvula mitral o soplo. En cuanto a la boca, pueden haber dientes apiñados o paladar anormalmente elevado. En cuanto a su visión, puede haber miopía o visión borrosa. Y en su pecho puede ser tanto abultado o pecho hundido. También suele ser común que tengan estrías, fatiga, hiperlaxitud, pie plano, pupilas pequeñas o colapso pulmonar. Bueno, y como podemos observar aquí en este cuadro, tenemos que el gen es el FBN1 del cromosoma 15. La proteína es la proteína fibrilina y la función es: la fibrilina es la glucoproteína esencial para la formación de fibras elásticas del tejido conectivo. Ahora, la función alterada sería que el FBN1 codifica una proteína llamada fibrilina, que es la esencial para la formación de fibras elásticas del tejido conectivo. Además, las microfibrillas poseen un almacén de factores de crecimiento que son liberados en momentos específicos con el fin de controlar el crecimiento y reparar los tejidos y órganos del cuerpo. Una mutación en el gen FBN1 puede reducir la cantidad de funciones de la proteína fibrilina. Como consecuencia de estas mutaciones, la elasticidad en algunos tejidos se reduce, provocando un enorme crecimiento e inestabilidad en los tejidos. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención.